de la densitometría ósea, ¿sí? Ok. Bueno, necesito que se muteen, porque tengo un par de personas con el micrófono abierto. Cualquier cosa se desmutean si me quieren hacer una pregunta o me escriben directamente al chat, como ustedes prefieran. Bueno, con respecto a densitometría en sí, cuando hablamos de densitometría tenemos que entender que la densitometría es una cosa en particular y la tecnología que usamos es otra. Densitometría en sí es la medición de la densidad mineral ósea, ¿sí? Y lo que utilizamos como DEXA es una tecnología, ¿ok? Acá vamos a ver distintos, por ejemplo, formas de entender o llegar a ver el tema de la densidad mineral ósea, pero por distintas tecnologías, ¿ok? Bueno, hay distintas disponibilidades tecnológicas para la medición de la masa ósea. Tenemos DEXA, que es la que utilizamos generalmente nosotros, por medio de los equipos de Norland, Hologic y Lunar, o General Electric Lunar. DEXA es EXA, QCT o PQCT, y por último, RA, ¿sí? Estas son formas que nosotros tenemos de chequear con otras tecnologías la densidad mineral ósea. En el caso de DEXA, hablamos de una tecnología que es absorciometría de rayos X de energía dual, ¿sí? Se escribe DEXA, DXA o DEXA con E intermedia, porque en verdad son siglas norteamericanas, dual X-ray absorptiometry, en el caso de DEXA, y en el caso de DEXA con E es dual Energy X-ray absorptiometry. Es exactamente lo mismo, pero van a ver estas dos siglas dependiendo del médico el pedido. Generalmente cuando te piden una densitometría, te pueden pedir una densitometría de cierto sector y indican por DEXA, ¿sí? El que no sabe qué es DEXA no entiende particularmente cuál es el pedido en sí del médico. Entiende que tiene que hacer una columna, o que tiene que hacer una cadera, un antebrazo, un cuerpo entero, pero por DEXA es como que generalmente no mucha gente lo sabe, y es particularmente la tecnología por la cual la pide. Bueno, dos rayos X son vigas con diferentes niveles de energía y están dirigidas al paciente. Estas dos vigas son justamente de distintas energías para obtener yo más información a nivel cuantitativo y cualitativo con respecto a la zona que estoy haciendo. ¿Por qué cuantitativo? Porque yo voy a obtener cantidades, particularmente de las zonas que yo estoy haciendo, en base a lo que registra como densidad de la zona que estoy escaneando, ¿no? Para esto me sirven estas dos vigas diferentes de rayos. El interés, los huesos y el estado. Cuando el tejido blando de absorción se resta, la densidad mineral ósea se puede determinar a partir de la absorción de cada haz por el hueso, ¿ok? Y con respecto a la absorciometría de doble energía de rayos X, es la tecnología más aplicada al estudio de medición de huesos. ¿Qué es esto de la absorciometría? Es lo que absorbe cada tejido en base a estas vigas de radiación, ¿sí? Hay tejidos que retienen más energía que otros, ¿ok? Bueno, cuando hablamos de otras tecnologías, son tecnologías que generalmente, ahora vamos a ver los pros y los contras de cada una, por qué se utilizan, cuándo se utilizan, si no se utilizan más, ¿sí? Pero es necesario que yo, siendo técnica en densitometría, tenga en cuenta este tipo de tecnologías, debido a que no en todos los lugares se manejan iguales y por ende capaz que utilizan otras tecnologías muy distintas o parecidas a DEXA, simplemente que el principio es el hecho de chequear la densidad mineral ósea. Con respecto a DEXA, a diferencia de DEXA, ¿sí? Es absorciometría de rayos X de una sola energía, mide la densidad ósea del brazo o del talón. Bueno, acá cuando ya estamos hablando de una sola energía, estamos hablando también, ¿sí?, de que esta energía, al ser una sola,
no me está dando detalles particularmente de la zona escaneada. ¿Por qué? Porque en cambio, con lo que yo hago con DEX, al tener dos energías, y la medición de dos energías y el traspaso de estas hacia la llegada del detector, me va a brindar más detalle de la zona ósea. Porque no es lo mismo atravesar con un solo fotón de energía distintas acciones de tejidos, ¿ok? Vamos al caso convencional de una placa radiográfica. Yo voy a sacar una placa, supongamos, de tórax, ¿sí? Justamente en tórax lo que yo quiero visualizar particularmente es zona de pulmones, ¿sí? Entonces le tengo que registrar al equipo un kilovoltaje y un miliamperaje segundo completamente distintos a si yo tuviese que ver parrilla costal. Entonces, yo estoy manejando las fuerzas de esta energía, ¿sí? Para determinar qué quiero ver. Bueno, eso es lo que pasa con ESEXA. Al tener una sola energía, ¿sí? La determinación no va a ser concreta en base a la variación de tejido óseo. Ustedes tienen que recordar que cuando hablamos de tejido óseo, no hablamos de una cosa estandarizada a nivel óseo. Recuerden que el hueso puede ser, dependiendo del que estudie, de la zona que estudie, la predominancia puede ser tanto a nivel cortical como trabecular. Entonces, estas energías, al ser dos en DEXA, me dan mucho más detalle, ¿sí? Con respecto a este traspaso de energía en ellas. ¿Se entiende esto? Bueno, ¿ESEXA qué hacía? ESEXA, no sé, ¿alguien vio la película En busca de la felicidad de Will Smith con el nenito? Bueno. Sí, la vi. Perfecto, buenísimo. Bueno, Sí, lo que sí, Will Smith lloramos. utilizaba, o sea, todas lloramos. Lo que Will Smith estaba en un momento que jugaba con su hijo con respecto a la máquina del tiempo, era un equipo de densitometría. Un equipo de densitometría, pero ESEXA. No era un DEXA, era un ESEXA. Solamente tenía un rayo simple, ¿no? Un rayo simple me refiero de una sola energía. Me escribieron en el chat y no lo pude abrir. Esperen que me da... Estoy queriendo ver el chat que me escribieron, no lo puedo abrir. Alguien que me diga qué escribieron en el chat, porque no sé por qué no me deja abrirlo. No, están diciendo algunas que no vieron la película. Bueno, véanla, es muy Y buena película. otro, Gracias por sí, y les la decirme lo estamos que están. recomendando. Sí. Véanla, véanla, está muy buena. Y van a notar la diferencia entre los equipos que vamos a utilizar nosotros a la diferencia de un equipo ESEXA. Para que las que no vieron la película, el equipo es un equipo chico, es pesado pero es chico. Yo tuve la posibilidad de utilizar un ESEXA, ¿sí? ¿Por qué? Porque la idea era hacer una comparación de un DEXA con un ESEXA sobre huesos largos. Entonces, ¿qué se hacía en el ESEXA que yo tenía? Se hacía puntualmente la zona de dedos, porque hay muchos estilos de ESEXA en sí. Yo hacía, chequeaba todos los dedos de las manos, hacía la medición de cada uno de los dedos, y luego, en base a la valoración que me daba, se determinaba si se derivaba a ser un cuello de fémur al paciente, en un equipo de ESEXA. ¿Qué se quería lograr con este estudio? Particularmente ver si había correlación al tener una comparación de huesos largos refiriéndose a lo delgado y largo que es el hueso, no particularmente un fémur va a ser igual a un dedo, pero la idea era ver si había algún tipo de correlación en medición, ¿sí? Con este nuevo equipo que habían sacado de ESEXA para chequear si había correlación entre sí. Entonces, si al paciente le daba osteoporosis en las manos, lo más seguro es que lo derivara a hacerse un cuello de fémur para determinar a ver si la valoración tenía correlación en base a lo mismo, siendo que no, igual.
era más que obvio, pero generalmente este tipo de estudios se realizan más que nada cuando hay una cuestión investigativa, no solamente de máquinas que influyan en el diagnóstico a nivel salud, sino también a lo que respecta de medicaciones, por ejemplo, de venta libre. Entonces, bueno, estos son los chequeos que se utilizan habitualmente. Entonces, EXA en el tiempo se dieron cuenta que era preferible hacerlo, lo preferible era descartarlo. De hecho, muchos pacientes me han venido a decir en su momento cuando ingresan al consultorio, bueno, les decimos que se saquen la ropa, esto, lo otro, para realizarse el estudio, o cosas que nos molestan para el estudio. Particularmente lo que nos dicen, les preguntamos si se hicieron alguna densitometría en algún momento, dónde se la realizaron, más que nada para tener idea de que si ya estuvieron en el mismo lugar, si se hicieron con el equipo que yo estoy atendiendo o no. Y muchas vinieron y me dijeron, sí, yo me hice una densitometría en un club, porque estos equipos de SEXA hasta hace unos años atrás seguían existiendo, y hacían densitometrías óseas de talón, o de brazo, o de dedos. En los clubes vos pagabas 50 pesos, era toda una cuestión, digamos, ganancial para la gente que hacía esto, ¿no? Obviamente. Porque entre pagar hoy por hoy bueno, en ese momento, ¿no? Una densitometría, 2.000 pesos en un lugar privado, obviamente enfocaban a la gente que quizá no tenían los recursos y querían hacerse una densitometría para ver cómo estaban sus huesos, por ende le decían, bueno, venite, hacemos el estudio de talón, que esto, que lo otro, por 30 pesos en ese momento, por 50 lo sumo. Entonces, obviamente, la gente grande que quizá está como ya más interesada en su salud por una cuestión en general, el médico me había dicho que yo estaba mal de los huesos y vi esta oportunidad y me la hice, y nunca van a encontrar ningún tipo de correlación entre la densitometría que le vayan a hacer ustedes con la que se hizo en el club cerca de casa por 30 pesos, ¿sí? Así que puede ser que si preguntan, ellos les traigan este tipo de estudios o hayan guardado este tipo de estudios. Yo me hice esta densitometría hace 3 años atrás, que no está mal, porque tienen que recordar algo, generalmente el estudio de densitometría ósea es un estudio que generalmente un estudio de densitometría ósea dura, para tener en cuenta con respecto de la evolución e involución del paciente, alrededor de un año. Vieron que ustedes se sacan sangre y dicen, no, ya pasaron 5 meses, te tenés que realizar nuevamente un estudio porque ya perdió vigencia. Bueno, el estudio de densitometría dura alrededor de un año. El hecho de juntar las densitometrías en el tiempo es genial. ¿Por qué? Porque ahí nosotros vamos a ir determinando la evolución e involución del paciente, a pesar de que hayan pasado varios años. Para más o menos no solamente tener un chequeo anatómico del paciente en base a la imagen que nos figura, sino también, más que nada, para ver la evolución a nivel desarrollo del hueso bajo algún tratamiento, o involución del hueso bajo ningún tratamiento. Entonces, puede ser que si alguna vez preguntan, ¿alguna vez se hizo una densitometría? Puede ser que las pacientes les salgan con esto, o el paciente les salga con esto de, me hice una densitometría de pie hace mucho tiempo, que esto que lo otro, y sea una posibilidad. Esto lo tienen que conocer más que nada por esto, y de última le explicarán al paciente si sirve o no. Básicamente, mira, esto ya no te sirve porque no se realizan más estas densitometrías. Ya está, no mucho más porque van, pero no te la hagas más, por las dudas, ¿sí? Después vamos a pasar a lo que respecta al QCT. El QCT es la tomografía computada, pero en este caso es cuantitativa, o sea que me va a determinar un valor en específico, ¿sí? Comúnmente abreviada PQCT, es un tipo de tomografía computarizada cuantitativa, se utiliza para realizar mediciones de la densidad mineral ósea, o sea, la BMD, en el caso de que el software sea en inglés, generalmente los tomógrafos están en inglés, en una parte periférica del cuerpo, por eso la P, o sea, PQCT. Es útil para la medición de la resistencia ósea. Cuando hablamos de partes periféricas, hablamos generalmente cuando yo hago densitometría y vamos a la zona de nivel óseo, vamos a estar hablando de hacer columna, antebrazo,
y caderas, ¿ok? No sé si recuerdan, pero en las clases y las que no, en el caso de las periféricas generalmente estamos hablando en la densitometría convencional, ¿sí? Solamente de antebrazos, ¿sí? No se considera periférico a lo que es el cuello del fémur, y obviamente la columna no está, solamente está en la parte central. Así que central, recuerden, columna y cadera, periférico, antebrazo. En el caso de tomografía se pueden, quizá toman otros sectores, más que nada cuando es periférico, se refiere a cualquier extremidad en sí. ¿Qué pasa particularmente con el PQCT? ¿Por qué consideran ustedes que puede jugar, por qué hoy por hoy no se realizaría un estudio de PQCT? Porque llevaría más radiación de la convencional que se usa en estos momentos. Sí, esa es una, exactamente, esa es y una. porque la imagen no es totalmente nítida. No, ojo, la tomografía tiene muy buenas imágenes dependiendo del tomógrafo que tengas, así que Pero eso no toma la densidad ósea. Sí, en este caso sí, por eso te estoy diciendo Okay. que es la tomografía computada cuantitativa, te está determinando un valor cuantitativo, ojo. Ahí dijo Anto que está bueno lo que dijo, que es que tenemos mucha radiación. ¿Qué más? Mucha radiación, perdón, hola, buenas tardes. Hola, Clau. ¿Qué tal? Mucha radiación y también por un tema de costos, porque es muy caro tener un tomógrafo hoy por hoy, si bien también los equipos también son elevados, pero... Exacto, perfecto, Claudia. Sí. Cuando hablamos de un equipo PQCT, hablamos de alta radiación y también un tema de costos, como decías vos. Sí. O sea, a un centro privado no le conviene a nivel energía eléctrica desarrollar un estudio de densidad mineral ósea para un tomógrafo, por el gasto energético que hay en eso, ¿no? Aparte por el desgaste del equipo en sí, no serviría. Recuerden que tomografía computada, no sé si alguien hizo tomografía computada, pero hay tomógrafos hoy por hoy muy buenos, con equipo visual perfecto, ¿sí? Así que no sería por un tema de imagen, sería por lo que dijo Anto, alta radiación. No sé si más o menos saben, pero para que se den una idea, hacer una tomografía de lo que sería la zona de cráneo o cabeza lleva alrededor más o menos de la valoración en radiación de 200 placas de tórax, ¿sí? De una sola vez para lo que es el chequeo del cráneo. Imagínense, para hacer una zona periférica, cuánto estaríamos teniendo expuesta a la persona a lo que respecta a radiación. Aparte, no es un solo corte, son distintos cortes, ¿sí? Y generalmente el PQCT lo que hace es una remodelación del hueso a nivel 3D, dependiendo del tomógrafo y el tomografista que esté también a cargo de esto. Pero sí me va a dar una determinación a nivel densidad mineral ósea, ¿sí? O sea que cuantitativamente me va a arrojar un valor. Tengo un mutear, chicas. Excepto que me quieran decir algo, buenísimo, pero si no, les pido que por favor se muten. Creo que Mariana está hablando y Mariana, no te escucho. No sé si me estás hablando a mí o estás hablando con alguien de tu casa. Bueno, no sé si me está escuchando. Algo, una cosita. Sí, Mari, decime. No, Débora. ¿Dónde estás? Débora. Sí, una sola cosa que me quedé sin escribir. Periférica, ¿qué parte era? Igual dijiste dos cosas, periferia y otra parte. Periférica y central. Cuando nosotros hablamos de densitometría, en lo que es la parte periférica, hablamos solamente de la zona de antebrazo, para realizar en densitometría con equipos como Logic, Norland y General Electric Luna. Cuando hablamos de zonas centrales, ¿sí? Las centrales serían columna lumbar y caderas, ¿sí? En verdad, caderas no es una zona central, pero está determinado así para la realización de densitometría. Cuando utilizas un PQCT,
¿sí? Y las mediciones que hace sí o sí son a nivel periférico, ¿sí? Registran las zonas periféricas, que puede ser cualquier otra extremidad aparte del antebrazo, ¿ok? ¿Sí? Buenísimo. Listo, gracias. No hay nada. Aparte, lo que tiene el tomógrafo en sí es que, a diferencia de la densitometría, va a llevar otra cantidad de tiempo en hacer el estudio. Entonces, el PQCT es caro a nivel, compañía o centro de estudios a nivel imagenológico. Sería caro a nivel energía eléctrica. Por otro lado, estaría irradiando al paciente muchísimo para determinar algo que con la densitometría es mucho más simple. Y por otro lado, el tema de la radiación en sí con respecto al paciente, ¿no? No sé si dije los tres. Costo, bueno, y tiempo. Lo que lleva de tiempo posicionar al paciente. Otra cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta, no sé si alguien hizo tomografía o tiene idea de cómo se realiza, pero sí, alguien se desmutió. Bueno, no, pensé que me querían decir algo. Cuando ustedes realizan una tomografía, no están al lado del paciente. Por ende, ¿sí? El paciente, recuerden, no sé si hablamos la semana pasada, pero el tema de una cuestión psicológica del paciente, que le da mucho miedo el tema de equipos. Imagínense que nosotros no estamos al lado del paciente, o sea, el paciente está en otro sector y yo estoy alejada, obviamente protegida y demás. La valoración cuantitativa, que me determina la densidad mineral ósea de esa zona, por supuesto, para determinar también a su vez si el paciente tiene osteoporosis, osteopenia o está normal. Por eso no se tiene en cuenta el PQCT para la realización de una densitometría ósea. Por otro lado tenemos el CUS, que es el ultrasonido cuantitativo, es una prueba de ondas sonoras para medir la densidad ósea del talón y la rótula. No sé si vieron, pero las mediciones, por ejemplo, a nivel talón o a nivel rótula, no son muy precisas. ¿Por qué? Si vamos al tema de la rótula en sí, no es una zona de apoyo. No sé si se dan cuenta que cuando hablamos de densitometría, generalmente por medio de tecnología DEXA, estamos hablando de zonas de apoyo muy importantes, como son las caderas, como es nuestro eje principal, la columna, y también la zona de antebrazos, ¿sí? En cambio, cuando estamos hablando, por ejemplo, de talón, el talón tiene un sostén, es un lugar de apoyo, pero de completo apoyo. Entonces tiene muchas deformidades en el pasar del tiempo, ¿sí? Por esta cuestión del apoyo total del cuerpo. Entonces puede modificarse mucho a nivel variación de densidad mineral ósea entre un año y otro, y dependiendo también de la patología que tenga el paciente o no, por supuesto. Hay muchos pacientes que cuando, más que nada en la época de 70 para arriba, tienen muchas problemáticas en los pies. Entonces, ya de por sí, más enfermedades a nivel articular pueden influenciar mucho en lo que es la densidad. Por eso no se toma más la zona con respecto al talón. Y por otro lado, el tema de la rótula no es un lugar de apoyo, es un hueso que solamente figura como protección de la articulación. Y también influye mucho si el paciente tiene problemas articulares, ¿sí? Porque recuerden que los problemas articulares generalmente, dependiendo del paciente, también se dan mucho en lo que es las zonas articulares de apoyo. Tobillo, rodilla, ¿sí? Las zonas de cadera. Entonces, bueno, se dejó de lado el tema del talón en sí. Con respecto al ultrasonido, es igual que como se realiza una ecografía. Es el mismo sentido, ¿sí? De iniciar una onda de sonido y en la regresión tener una detección de lo que es la estructura en sí. Es muy
¿cómo les puedo decir? Es muy irregular el tema de la medición de densidad mineral ósea en base al sonido. A pesar de que la onda sonora tenga en particular una longitud de onda en megahertz, ¿sí? La devolución depende particularmente de, y la medición en sí, la densidad mineral ósea de la zona en sí, es muy variable. Es muy variable también porque hay determinaciones dadas y vinculadas a la enfermedad o patología que tenga el paciente. Si es una cuestión articular, olvídense que el tejido en su dureza ¿sí? me pueda determinar un valor real de la zona ósea. ¿Por qué? Porque el sonido no va a discriminar entre zona ósea y zona de tejido. Incluye absolutamente todo, es una sola fuerza, no es que hay una alta energía de dosis en lo que es el ultrasonido en sí, ¿se entiende? Entonces la valoración no va a ser completamente exacta, más allá del tiempo que ya determina hacer una ecografía convencional con respecto al CUS es un poco más complicado también. Y por último tenemos la radiología convencional. ¿Qué pasa en la radiología convencional? También tenemos un fotón de una sola energía, puedo determinar si el paciente tiene osteoporosis o no, puedo determinar si el paciente tiene baja densidad mineral ósea o no. Sí, lo puedo determinar por medio de una imagen. Hay que ver, primero y principal, si el equipo funciona en lo que respecta a la valoración bien, dependiendo también el sistema que vos tengas, ¿sí? de placas, ¿sí? de impresión de placas, porque no es lo mismo tener un digital que un convencional. Ya en el convencional, generalmente lo que vas a tener que tener es una impresora con líquidos correctamente que estén cambiados, que no tengan mucho uso, para que me determinen una eficacia en lo que es la imagen en sí. Porque vos pudiste hacer la mejor radiografía de tu vida, pero si la impresión es a nivel líquidos, y esos líquidos no están como corresponde, tu placa se arruinó, por más que tu técnica haya sido perfecta y lo que hayas aplicado en kilovoltaje miliamperes segundo haya sido perfecto, no va a servir de nada si la impresión es mala. Cuando lo que respecta al digital, yo puedo llegar a ver si particularmente el paciente tiene una baja densidad mineral ósea o no, pero ahí ya también depende mucho de vos, de la técnica que apliques y demás, como para que me determine visualmente que hay una baja de calcio, ¿sí? Entonces, son cosas como muy complementarias la una con la otra, ¿sí? Tanto tu técnica como o profesionalismo en base a lo que realizas en base a la radiología convencional, y por otro lado, lo que respecta a la forma de impresión de la imagen que vayas a obtener. Chicos, aguárdenme un segundo. No les voy a cortar ni nada, pero la pasa surgió un problema de salud de una compañera. Ella se llama Noelia, está en informes, el papá parece que tiene linfoma de Hodgkin y quería consultar, es de PAMI y quería consultarte eso. Ahora se lo paso y que te consulte. Perdón, pero vieron que trabajar en el hospital o en algún lugar es esto. Con lo que respecta a esto, particularmente es determinar lo que decíamos antes, Debbie, la zona de esqueleto central y la zona de esqueleto periférico, ¿sí? Con respecto al esqueleto central tenemos columna vertebral, costillas esternón, pelvis y fémur proximal, y con lo que respecta al esqueleto periférico, extremidades superiores y extremidades inferiores. En la única que me voy a basar en lo que respecta al esqueleto central es columna vertebral, en este caso determinada la lumbar, ¿sí? Y el fémur proximal, que estas son las dos de la zona central que a mí me interesan. Y por otro lado, el esqueleto periférico, particularmente las extremidades superiores, ¿sí? No las inferiores. Ya están ustedes.
Bueno, estas son las regiones en general. Con respecto a la región periférica, nosotros muñeca y antebrazo, puse muñeca más que nada porque es una de las zonas que va a figurar en la parte de antebrazo. Las densitometrías de región periférica se piden generalmente radio 33%, se pide muñeca, algunos piden muñeca y otros piden antebrazo. Esas son las variaciones que hay. Y con respecto a la región central, columna lumbar, siempre piden fémur, cuello de fémur izquierdo, cuello de fémur derecho, dependiendo de la situación del paciente en sí. Que eso más que nada también va a ir mucho a criterio propio. La idea particularmente es que ustedes también tengan criterio propio en base a lo que llega en el pedido de la orden, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces los pedidos que realizan los médicos no corresponden en base a lo que yo pueda realmente brindarle al paciente con respecto al estudio. Hay pacientes que, por ejemplo, esto ya habla de el tema de que lamentablemente lo que es tener una cita con un médico, ¿sí? Implica que el médico capaz que no tiene tiempo porque tiene muchos pacientes o porque sos un número más, dependiendo del lugar donde te atiendas. Entonces siempre hay una implicancia de eso con respecto a los pedidos. Si hicieron radiología convencional, muchas veces les habrá pasado de que capaz que le mandaron a una paciente embarazada y si no ustedes me preguntan, no tienen, la verdad es que no tendrían idea. Bueno, lo mismo pasa con esto. A veces los pedidos que realizan los médicos no condicen con el estudio que se le tiene que hacer porque el paciente justo presenta prótesis en la zona que me están pidiendo. ¿Entienden? Entonces, yo generalmente hablo mucho con mis alumnos de que en general la idea de hacer una densitometría, lo que tenemos que tener en cuenta en sí, que no es solamente un estudio como los que hacemos normalmente, como una placa de rayos, donde vos no dialogás con el paciente, ¿qué te pasó? Listo, te veo el derecho, bueno, vamos a hacer este lado, bueno. Acá quizá tenés una instancia un poco más a nivel interior del paciente, ¿sí? Y vas a tener más diálogo, muchas veces te van a tratar de psicóloga o psicólogo en ese momento, que generalmente se dan con estos estudios donde vos estás acompañando al paciente a realizarse el estudio. De hecho, te puede ayudar mucho para tener una colaboración del paciente en sí y más que nada para obtener información del mismo. DEXA. DEXA es actualmente el sistema por encima de todos los equipos comparados. Es la técnica más conocida, tiene una precisión menor al 1% de coeficiente de variación en columna lumbar y es una de las técnicas mayormente utilizadas a nivel epidemiológico. ¿Por qué considere, o sea, bueno, DEXA es lo mejor, eso les quiero decir con esta diapositiva. Pero es cierto que si comparamos con todo lo anterior, estamos hablando de un estudio completamente mucho más eficaz, más rápido, ¿sí? ¿Por qué piensan ustedes que es utilizada en época de epidemia? De hecho, en época de pandemia debería de usarse también. ¿Te referís a usar la densitometría ósea en época de pandemia? Sí, de pandemia o de epidemia. Porque es más rápida. En realidad la tomografía también es rápida, ¿Quién me está hablando? Antonella. Anto. Sí, pero para ver huesos te hablo yo, para tener una densidad mineral ósea, una determinación diagnóstica. Claro, para tener una determinación ósea o ver la densidad ósea del hueso, yo usaría más la densitometría. Claro, bueno, eso es particularmente lo que quise decir antes. La tomografía, no te creas que es tan rápida, perdés mucho más tiempo con un paciente para ver la parte ósea con respecto a la densidad mineral ósea. Sí, eso es verdad. Por eso lo puse como una de las técnicas de densidad mineral ósea como para obtener un valor, pero recordar que no está jugando a favor particularmente acá. Cuando hablo de epidemias en general, epidemias a nivel poblacional, epidemias a nivel mundial y demás, ¿sí? Estoy hablando de una enfermedad, ponele como el
el cólera, por ejemplo. Se determinó por medio de la ISSD, que es el instituto central, digamos, es norteamericano. De hecho, lo que yo doy acá es a nivel internacional, no es basado solamente en Argentina, sino que es a nivel internacional. En su momento, en épocas de pandemia, y yo creo que se va a alargar ahora en épocas en épocas de epidemia y ahora en épocas de pandemia, la idea particular es chequear a los pacientes en el transcurso de estas pandemias o epidemias o lo que sea a nivel poblacional, y luego generar otro chequeo para ver qué pasó en esa circunstancia. ¿Se entiende? Es lo mismo que nosotros hacemos con cada paciente, pero lo hacemos en forma particular. Ustedes tienen que recordar que los software que estamos utilizando nosotros a nivel de densidad mineral ósea, ¿sí?, son a nivel mundial. O sea, yo lo que tengo en la computadora cuando hago una densitometría, ¿sí?, tiene valoraciones a nivel mundial y poblacional. Por eso se chequean en épocas de epidemia a la gente y en épocas de pandemia. ¿Para qué? Dice uno. ¿Para qué? ¿Qué pasa? En épocas de epidemia o pandemia o de grandes enfermedades a nivel poblacional o a nivel continental, por así decirlo, ¿hay variación de la vida cotidiana? Sí. Hay variación. ¿Hay variación en la Sí, alimentación? Sí, hay variación en la alimentación y en el hábito de vida, ¿no? Hay más sedentarismo y todo eso influye en lo que sería la parte ósea. Perfecto. Ahora yo digo, a nivel generacional, ¿esto influye hoy, una pandemia como la que tenemos hoy, influyó en lo que es el desarrollo que nosotros veníamos teniendo? Sí, A nivel salud, sí. Sí. sí, sí, influyó. Entonces, lo que hacen, ¿qué pasa? Lo que hacen los fabricantes, ¿sí? Nosotros cuando tenemos un software de un equipo, ¿no? Nosotros vamos a poner datos como, por ejemplo, la edad, el peso, la altura del paciente, la etnia, ¿sí? Esto es importantísimo. Ya cuando pongo la etnia, estoy poniendo la raza. ¿Todas las razas son iguales? No. ¿Todas las razas se manejan a nivel alimenticio igual? No. A nivel hábito, por una cuestión cultural o general de calidad de vida según donde viven, ¿es igual, somos iguales los unos con otros según la raza? No. Acá vamos a necesitar una discriminación. Pero imagínate esto, después de la epidemia o pandemia, o lo que sea a nivel global como lo que está pasando hoy, sí o sí, los fabricantes de los próximos software van a tener que ver si van a modificar algo del software en lo que respecta al densitómetro, los equipos ya vendidos, por supuesto, también, ¿sí? A equipos nuevos. Porque a nivel generacional no es lo mismo ni Mariana, ni Débora, ni Anto, ni Claudia, ni nadie, ¿sí? A, por ejemplo, las generaciones que nos siguen a nosotros, ¿sí? Por ejemplo, los chicos que nacieron en época de pandemia, ¿se van a desarrollar igual en un futuro a lo que nos vinimos desarrollando nosotros? No. Es lo mismo con esta pandemia nacer en Buenos Aires capital que nacer, por ejemplo, en Venezuela o en Ecuador o en Cuba con los faltantes que hay. ¿Es lo mismo el desarrollo? No. Por ende, ¿cómo? No, dije que no es lo mismo. Claro. Entonces, lo que tiene el equipo de densitometría es que tiene un chequeo a nivel poblacional. Si vos, por ejemplo, vas y te vas a hacer una densitometría, siendo blanca, vos tenés la opción de poner raza blanca. Si vos sos negro, tienes la opción de poner negro. Esto es una discriminación en base a lo poblacional, porque genéticamente hay una predominancia, ¿sí?, de un gen en particular en esa persona. Entonces, el desarrollo que tiene esa raza, ¿sí?, depende de la cuestión cultural, depende de dónde vive,
depende particularmente de cuestiones históricas también, depende de, por ejemplo, cómo atraviesa las pandemias o las epidemias, cuáles fueron los hábitos que cambiaron. Suponete que en vez de este tipo de pandemia hay una enfermedad. Bueno, en su momento hay gente de acá, yo soy medianamente joven, ustedes son más jóvenes que yo en general. Sí, no digas que no, ya te vi, Claudia. Pero atravesamos, por ejemplo, la época de la vaca loca. A una vaca que le fue contagiando a todas las demás vacas, ¿qué hicimos los argentinos? Dejamos de comer carne. Porque no sabías si la carne venía loca, si la vaca estaba, no sabes qué te podía generar. Bueno, hubo un cambio generacional en ese tiempo, para nosotros no, porque ya estábamos desarrollados, pero para los que crecieron en ese tiempo de no comer carne, hay otro hábito alimentario, ¿sí? Hay otro desarrollo. Entonces, constantemente se hacen estudios a nivel mundial para chequear cómo tendría que cambiar el software después de, ¿sí? Y eso es lo que hace la ISCD, que es la institución y el centro de densitometría a nivel mundial, que es la que pone las prioridades y parámetros de chequeo según la raza en general. De hecho, el equipo te determina la comparación, o sea, cuando vos pones el peso, la estatura, la raza, la edad y demás cosas que me pide, ya el equipo, por ejemplo, te haces una densitometría vos y te chequea con una persona dentro del software de su equipo, ¿sí? En un estado normal, pero con tu peso, tu estatura, y te compara. Y ahí está la determinación de si estás mejor o estás peor. ¿Sí? Bueno, esto también se modifica en el tiempo, más que nada pasando las epidemias y las pandemias. ¿Se entiende? Por eso es tan completo el software, por eso se puede utilizar en cualquier lado, pero depende mucho del técnico en el momento de realizar la densitometría. Por ejemplo, muchos centros privados, y esto lo digo por experiencia propia, no sé si las chicas que hacen densitometría también les ha pasado o no, pero a los pacientes le ponen generalmente todo rosa blanca. Y el equipo me estipula que yo puedo hacer una variación en el cambio de la raza. ¿Quién se desmuteó? Claudia. Janina, nosotros usamos, no sé por qué a mí me dijeron, poné caucásico y yo tengo que poner todo caucásico, pero hay otras opciones. Cuando voy claro, porque, claro, caucásico porque en verdad, caucásico blanco. Claro. De hecho, te va a ir un negro y vos le vas a poner Sí. caucásico. Y la variación Claro. de la densidad mineral ósea de esa raza ya varió completamente. ¿Por qué medir a un blanco como a un blanco como blanco está bárbaro? Pero a un negro como blanco, ¿por qué lo vas a medir así? Si genéticamente está estipulado de otra forma. ¿Se entiende? Miren, me acuerdo una vez, yo estaba con unos alumnos, qué sé yo, les había explicado el tema, y yo, por una cuestión que se me había roto el equipo, entonces las derivaron a otro sector, a otro lugar, en verdad. Y la técnica le ponía a todos raza blanca. Entonces, justamente habían ido alumnos míos, y yo ya les había explicado esta situación. Obviamente que cuando vas a un lugar a practicar, hay cosas que ni siquiera debes preguntarlas porque es preferible ver y entender, y después, en todo caso, si el técnico es copado y demás, capaz que se da para que vos puedas decirle, che, mirá, esto me parece que no, pero bueno. Unos alumnos míos fueron y le dijeron a la técnica, había entrado la placa, la densitometría, todo, pero ellos vieron que le puso raza blanca de asiático. Los chicos le dijeron, che, pero el que se fue a la raza amarilla
porque la discriminación es caucásico, hispánico, negro, ¿sí? Y asiático, no vi ningún software amarillo, pero es asiático. Y lo que dijo esta mujer, bueno, pero el señor hace 5 años que vive acá, y nada, y come lo mismo que nosotros. Y no, a ver, vos podés comer 1000 años lo mismo que nosotros, pero la predominancia genética es de China. No hay variación en lo que si se comen asado todos los días, ¿sí? No se vuelve argentino el chabón, no se vuelve de raza blanca el flaco por comer asado todos los días. Genéticamente es chino, ¿ok? Y estas son cuestiones que cuando trabajes en un privado, y capaz que hay gente que directamente, por más que sea gente profesional a nivel médico y demás, son cosas que no las entiende y no tiene idea. Entonces, por ejemplo, Claudia le pone a un paciente blanco, blanco, a un paciente hispánico, blanco, a un paciente negro, blanco, a un paciente asiático, blanco. ¿Cuál es la determinación que tengo yo para comparación? El equipo me va a comparar un paciente de raza blanca con un chino, un negro, no me va a dar valores exactos. ¿Se entiende? Obviamente entiendo porque yo trabajé en un privado y laburo es laburo, pero yo también, si tengo la posibilidad de digamos, distribuir mi sabiduría a gente que realmente le interesa, porque están los médicos que te dicen, no, acá se pone raza blanca a todo, una rata blanco, un perro blanco, el señor de la esquina blanco. No, la idea del equipo está preparado con un software a nivel mundial, es que haya una discriminación de razas. Porque, por ejemplo, el blanco tiene más determinación a bajar la denominación a lo que respecta a la densidad mineral ósea, y el negro no. Baja después en un rango de 70 en adelante, de forma abrupta, pero no tiene tendencia a la baja de calcio. Entonces, no puedo comparar un blanco con un negro. ¿Se entiende? Raza blanca es la raza blanca. Sí, alguien se desmuteó. Mariana. Profe, yo quería acotar una cosita, que también ellos tienen fibras más explosivas a nivel muscular, o sea, tienen menos grasa, ya es genético eso. Y con respecto también al levantamiento de pesas y todo eso, tienen fibras mucho más explosivas. Bueno, Mariana, no me vas a dejar mentir, pero por ejemplo, esto va a través de la evolución genética y cultural. O sea, ustedes si se ponen a pensar, en el negro era un esclavo que trabajaba en el campo, que comía maíz todo el tiempo y se determinaba a hacer ejercicio, por así decirlo, pero todos trabajos de fuerza. Evolutivamente, el cuerpo a nivel genético se desarrolló así. Entonces no puedo determinar a alguien con una raza negra como blanco. ¿Sí? Es así. Vos, no sé si alguien fue a Brasil o a algún lugar donde, o mismo los senegaleses que ves en la calle vendiendo, todos tienen un cuerpo a nivel muscular muy notorio. No te estoy hablando de gente que se la pasa en el gimnasio, te estoy hablando de gente laburante. Vas a Brasil y ves a los negros todos musculosos y vos decís, ¿de dónde sacan los músculos estas personas? ¿Dónde los compran? Yo quiero igual. Y son gente de raza negra, generalmente los brasileños también tienen predominancia africana, o estuvieron esclavizados mucho tiempo. Entonces a nivel cultural hay una evolución. Y a nivel genético hay una evolución. Y a nivel post-pandemia o post-epidemia hay una evolución. ¿Sí? Por eso se tiene que hacer respetar el tema de las razas, por lo que es culturalmente. O sea, por ejemplo, vas a Asia y lo más seguro es que todos tomen té, todo infusiones, todo pescado, y nosotros no tenemos ese mismo desarrollo. Nosotros comemos de todo. Pero a nivel genético hay una variación súper importante en base a nivel cultural durante siglos de este tipo de alimentación.
¿Se entiende? Entonces, por eso sería importante, Clau, yo ya sé que vos no lo podés maniobrar porque te dijeron a todas le ponemos raza blanca, pero lo ideal sería realmente marcar la raza que hay, ¿sí? Aparte otra cosa, hoy por hoy también hay que tener en cuenta que hay mucha mezcla genética, que sale un negro con una china. Bueno, ¿qué pasa cuando tengo esta circunstancia, esta situación? Tengo que ver la predominancia de ese gen. ¿Cómo? Si un negro y una china tuvieron un hijo, ¿sí? Voy a ver qué rasgos son más marcados en la paciente o en el paciente, ¿sí? Porque generalmente hay un gen que predomina más sobre la criatura que tuvieron, ¿ok? Si yo veo a un paciente de raza blanca, le pongo raza blanca. Si veo un paciente de Perú, ¿qué le pongo? O de Bolivia. ¿Puede ser mestizo? ¿Cómo? ¿Mestizo? ¿Una raza mestiza? ¿Le pongo en el equipo? Hispánico. Hispánico, sí. Sí, le pongo hispánico. Toda la gente que tiene tendencia a tener la piel trigueña es hispánico. ¿Sí? Eso lo tengo que tener en cuenta. Hay pacientes que me han venido y capaz que vos veías y decías, no, la paciente no era negra, la paciente era café con leche, más café que leche, ponele, pero no era negra, y tuve que indagar en qué descendencia tenían sus padres, para determinar realmente que, porque no era hispánica, capaz que alguien dice, ah, bueno, esto es hispánica porque es café con leche. No. Tuve que indagar de dónde provenían sus padres, y ahí me di cuenta que lo que predominaba en ella era la raza negra, tenía el pelo mota, todo, pero a veces uno se confunde, entonces podemos indagar, y si tenemos, más que nada, cuando tenemos más fluidez de relación con el paciente, podemos indagar. Y esto me ayuda a que yo sea más exacta con las valoraciones que van dentro de lo que es la información que me pide el equipo. Esto quedó claro, ¿no? Bueno, cualquier cosa, pregunta. Las mediciones DEXA de DMO se relacionan directamente con riesgos de fractura. DEXA es utilizada en la mayoría de los estudios clínicos farmacéuticos para seleccionar sujetos para tratamientos y documentar la respuesta del tratamiento a lo largo del tiempo. A lo largo del tiempo, porque recuerden, nosotros, o sea, una densitometría no es que la hacemos cada 3 meses, la hacemos cada 6 o un año. Y generalmente esto que yo les decía en situaciones de epidemia, también pasa en situaciones a nivel medicación, con respecto generalmente a estudios que se utilizan con medicación de venta libre, o sea, chanchitos de la India, pero con medicación de venta libre, ¿ok? ¿Qué pasa? Hay medicamentos que se lanzan al mercado como una cuestión supernatural. Por ejemplo, el ibuevanol en su momento, ¿para qué era? En un principio. La propaganda era ¿para qué? Para los dolores Dolores menstruales. menstruales, sí. Exactamente, dolores menstruales. Ahora el ibuevanol te saca una propaganda que es para dolores menstruales, dolores musculares, dolores de esto, dolores de lo otro, dolores de muela. Entonces, ¿qué se hizo? Primero, sí, era una cuestión de solo el chequeo, la baja de dolores a nivel menstrual, ¿sí? Y después con estudios que se hicieron a nivel clínico, donde hubo cierta cantidad de pacientes de cierta cantidad de edad, vieron que capaz que tomó eso y a la paciente le mejoró el dolor de cabeza que sentía, le desapareció aparte del dolor. Es todo un estudio intenso, ¿para qué? Para darle más utilidad a la medicación en sí. De hecho, por ejemplo, parece, no sé si todo el mundo lo sabe, pero uno dice Viagra. Y Viagra decís, y sí, es para la erección. Pero no fue la inicial idea de realizar un producto, una medicación para la erección del hombre.
Particularmente, el Viagra fue fabricado más que nada para una cuestión cardíaca, de irrigación de la sangre. Como consecuencia fue la erección del hombre. Pero no era lo primordial lanzar al mercado esta medicación. ¿Se entiende? Entonces, el chequeo que se hace es por medio de DEXA y por medio de otros. No es que DEXA solo dice, tuve una erección mientras hacía el estudio. No. Particularmente era un chequeo general de sangre, cardíaco, todo lo que se puedan imaginar, incluido DEXA. ¿Sí? Todos los chequeos medicamentosos a nivel mundial se hacen incluyendo este estudio. ¿Se entiende? Bueno, por eso chequear la respuesta al tratamiento en sí. Principios de operación: atenuación y la determinación, la densidad del tejido, el número de electrones, la atenuación cuantificada y el rayo incidente y rayo detectado. Con respecto a la atenuación, es la reducción de fotones y energía de los mismos, o sea, la intensidad. Acuerden que nosotros tenemos dos intensidades, ¿sí? La atenuación y determinación, estas son dadas según el grosor y la densidad del tejido. Por eso, la determinación con respecto al tejido, más duro, más blando, esto es lo que me ayuda con las dos energías, ¿sí?, a determinar cuantitativamente la valoración de ese tejido, ¿sí? Si es blando, si es duro, si es cortical, si es trabecular, ¿sí? Ahí ya tengo dos informaciones en base a la zona ósea, porque recuerden que todos los huesos tienen cortical y trabecular. Uno predomina más que otros según el hueso, pero tengo de los dos. Densidad del tejido: cuanto más denso el tejido, más electrones contiene, ¿sí? O sea, menos deja, ahí ya estamos hablando de lo que sería la parte de absorciometría. Cuánto absorbe el hueso, cuánto me detiene, cuánto deja de llegar al detector, ¿sí? Principio de operación: el número de electrones. El número en el tejido determina la capacidad del tejido para atenuar los fotones en el haz de rayos. Y por otro lado, la atenuación cuantificada. Si el grado de atenuación puede ser cuantificado, entonces se puede valorar cuantitativamente la densidad. O sea, yo tengo a partir de la atenuación, ¿sí? Esta atenuación de fotones llega al detector y el detector me determina a nivel cuantificado, o sea, me da una valoración exacta, ¿sí?, para darme la información de qué densidad tiene esa zona. El rayo incidente es el que incide, es proporcionalmente atenuado a la cantidad de masa a través de la cual pasa, y el rayo que es detectado es el que ya traspasado el tejido llega a los detectores con la debida intensidad según la masa o tejido que atravesó, por supuesto. Energía dual. Son dos energías distintas de rayos X que permiten al equipo DEXA registrar dos energías fotónicas diferentes. Esto es lo que les decía antes, que según la radiación que atraviese, ¿sí? Porque no es lo mismo que mande un solo fotón de energía, ¿sí?, en un hueso cortical que mande dos fotones de energía en el hueso cortical. ¿Ok? DEXA, o sea, esta tecnología tiene bajas energías que van desde los 30 kiloelectronvolts a los 50 kiloelectronvolts, haciendo así que la atenuación del hueso sea mayor que la de los tejidos blandos, ¿sí? En cambio, en lo que respecta a altas energías, van desde los 70 kiloelectronvolts a mayores, haciendo que la atenuación ósea sea similar a la del tejido blando. ¿Qué pasa cuando hablamos de kiloelectronvolts, cuando hablamos de miliamperes y todo eso? Nosotros nos vamos a basar más que nada en lo que respecta a kiloelectronvolts. Hay un tope, no es que hay una variación y que yo la voy a hacer. Lo que tiene de bueno el equipo es que cuando yo ingreso todos los datos del paciente, raza, peso, estatura, fecha de nacimiento y demás, automáticamente el equipo determina cuánta radiación va a emanar para ese paciente. No van a tener ustedes que poner, bueno, pero este gordito, le meto más miliamperaje. No, eso lo hace automáticamente el equipo, ¿sí?
Ya directamente con ingresar el peso y la estatura, más todos los datos que me pide el equipo, porque si no, no me va a dejar empezar el estudio, automáticamente el equipo determina de entre las bajas y las altas la radiación que va a emanar. No es que a todos les manda lo mismo, ¿sí? Por eso pide una determinación de peso y estatura, y por eso hay que ser lo más exactos posible al respecto. ¿Alguien que se desmuteó y me quería decir algo? ¿Puedo hacerte una pregunta? Vos que haces también de citometría. Sí. ¿A vos no te pasa que cuando te vienen las señoras que capaz que tienen mucha panza, no se te note nada la columna y le tengas que hacer otra parte ósea, por ejemplo el antebrazo o la otra cadera, porque no notas mucho la imagen de la columna? ¿Anto? Sí, la ¿Sos misma. vos? Sí, soy yo. ¿Anto estás entre nosotros? Estoy entre ustedes. ¿Estás ahí, Anto? Bueno, de eso depende mucho del equipo. Lo que yo, por ejemplo, tengo en un equipo lunar es que yo puedo variar los grises, ¿sí? Y generar más visual de lo que el equipo me puede llegar a brindar. ¿Vos Sí, no te eso fijaste si tenías lo esa...? tengo, sí, lo tengo. A mí lo que me pasa es que cuando escaneo, por ejemplo, una señora que tiene mucha panza, ¿viste? La doctora nos hace poner, viste que viene, el equipo viene con dos utilerías, sería el triangulito para acomodar el fémur y después te viene con un rectángulo para acomodar Vamos a decirle herramientas. Dale, Herramientas del equipo. las herramientas del equipo. Sí. Bueno, cuando yo le pongo la herramienta esta que es el rectángulo para subirle las piernas y para hacer la columna, Se a mí me acumula pasa más. que sí, se me acumula un montonazo, y si bien cuando escaneo la imagen no la veo nítida, cuando finaliza esa adquisición y lo voy a analizar. Ahí claro, la veo más nítida y puedo jugar con ese balance de colores que me da el equipo para ver si, pero no te pasa que capaz que, por ejemplo... Te comento, sí. Generalmente esto se da basado en el fabricante del equipo. Por ejemplo, los equipos viejos generalmente tienen este sistema de que no llegas a visualizar bien lo que es crestas, o viste las zonas quizá no tan importantes, pero que te determinan los parámetros internos del paciente, no llegas a visualizarlas bien justamente por esta masa densa que es la parte abdominal del paciente. Una vez terminado el estudio, en el momento de analizar se clarifica mucho más porque se acomodan los píxeles. Pero esto es una normalidad en la mayoría de los equipos. Okay. Hay equipos nuevos, los equipos nuevos, por ejemplo, el equipo de densitometría que tengo yo, que es un Lunar del, si no me dejo mentir, 2015, 2016, con haz de abanico tira una imagen preciosa de buenas a primeras. Pero en el equipo que yo empecé a trabajar, que es el primero que llegó a la Argentina, que es unas de abanico, unas de lápiz, me tiraba la imagen tal cual vos me decís, que no se llegaba a diferenciar quizá la zona ósea, los perfiles de la columna, y ahí sí tenías que esperar a que llegue el momento de analizar. Claro. Pero la radiación que te tira es la exacta. Sí, eso sí. Sí, es normal. Quédate tranquila que es normal. Buenísimo, gracias. El tema es si te tira imagen azul. Si te tira imagen azul, vas a tener que hacer modificación en el equipo. Sí. Ahora igualmente lo vamos a ver eso más adelante. Bueno, menos mal. Pero después lo vamos a ver. Buenísimo, gracias. No, de nada. Bueno, ¿qué pasa? Estas bajas energías y altas energías están determinadas en esta cantidad de kiloelectronvolts. No van a ir más allá. ¿Sí? Y el equipo va a regular eso automáticamente en base a la información que vos le tires. Si vos te equivocaste el peso, ponele 10 kilogramos de diferencia, te equivocaste porque en vez de 67 escuchaste 57, no va a haber variación en la densidad mineral ósea, porque justamente el fabricante lo tiene como posibilidad, pero no te podés pasar de 10 kilos de diferencia. ¿Se entiende? ¿Por qué?
tipo va a determinar la radiación en base al grosor que tenga que traspasar. ¿Se entiende? 10 kilos no me van a hacer la diferencia, pero sí lo tengo que tener en cuenta en el momento de si me equivoco a más cantidad. ¿Por qué energías duales? La atenuación diferencial por hueso y tejido blandos. Las bajas energías generan una atenuación ósea mayor que la atenuación del tejido blando. Y las altas energías, mayor de 70 kV, atenuación similar a la atenuación del tejido blando. Entonces, ¿qué vemos acá? Esta es una pierna, este es el rayo incidente, atraviesa la pierna, y miren lo que pasa acá. En el rayo que llega, el rayo detectado por medio de lo que sería la parte de detectores, ¿sí? La que atravesó los tejidos, ¿sí? Atravesó más en las zonas blandas, de hecho llegan más flechitas en las zonas blandas, y sin embargo en la zona de mayor atenuación, que sería la que me genera el hueso, no llegaron tantas flechitas. Entonces, lo que llega a los detectores es la cantidad de baja energía y alta energía, ¿sí? Determinándome automáticamente a nivel cuantitativo cuánta densidad mineral ósea hay en esa zona. ¿Se entiende? Las bajas y altas energías atraviesan desde el rayo incidente, no es que tira una y después la otra, después obviamente que analizamos y todo, en el momento de tener una cuantificación de la zona. ¿Se entiende esto? Composición del equipo DEXA. Tenemos un tubo de rayos X que es similar al equipo odontológico, es chiquito, no es una gran cosa, nosotros no lo vamos a ver porque en base al equipo, nosotros tenemos el equipo de rayos por debajo de lo que sería la camilla del equipo, ¿sí? Arriba, el brazo que nosotros tenemos va a ser la zona de detectores y de maniobra que vos le vas a dar al posicionamiento del equipo al iniciar un estudio. El colimador es un colimador agujero de alfiler en equipos haz de lápiz y colimador en haz de abanico, que es mucho más grueso, ¿sí? La colimación del equipo se hace en forma automática. Desde el momento que vos metés la estatura, el equipo ya sabe dónde, o sea, vos le vas a indicar dónde empieza el estudio, pero ya sabe dónde frenar, ¿ok? Se genera una colimación automática de lo que es la exposición. No es que si vos tenés un paciente flaquito, la irradiación va a ir mucho más allá de lo que se expande el paciente, ¿sí? Si el paciente es un palito, no se va a expandir mucho más la colimación, ¿sí? Sino se va a determinar a la zona que yo tengo que estudiar, ¿sí? Y hace un cálculo promedio de más o menos con respecto a la altura que pusiste del paciente, ¿ok? El detector registra la intensidad de radiación transmitida después que atravesó al paciente los fotones, después de que atravesaron al paciente los fotones, y el tubo de rayos X, el colimador y el detector están alineados mecánicamente, ligados y utilizando el brazo del escáner. ¿Qué pasa? El equipo, no es que yo solamente voy a ver que se moviliza el brazo del equipo por encima del paciente a medida que va escaneando, pero a su vez hay toda una coordinación del brazo con los detectores, el movimiento longitudinal y transversal del equipo, que es a modo tractor, porque por debajo tiene una rueda de tractor para el movimiento, y la zona de radiación, el tubo de rayos, ¿sí? Todo esto se mueve en conjunto, por eso es tan importante que después lo vamos a ver en otra clase, ¿sí? El tema de que yo realizar los chequeos, como habíamos hablado en la primera clase, por ejemplo, de fantoma, de calibración diaria, para generar que estos movimientos tengan continuidad. Porque si alguno de estos falla, la radiación no llega al detector como corresponde, ¿sí? Y el movimiento no va a acompañar a lo que yo necesito ver, ¿sí? Es como una coordinación completamente exacta entre uno y otro, ¿sí? Acá vemos el haz de rayos X, ¿sí?
que tenemos adquisición por punto, tiene un detector simple, o sea, imagínense, una aguja, ¿sí? El haz de lápiz, haz de rayo de lápiz, es como una aguja en lo que tira en radiación, vamos a hacerlo hacia arriba, ¿sí? Y eso tiene que estar completamente alineado con un detector que tiene una recepción y aguja. Entonces, lo que me va a dibujar es de a poco, línea por línea, o sea, ¿vieron cuando se acercan a la tele que ustedes ven unas líneas muy chiquititas? Esos son los píxeles, ¿sí? En las computadoras se pueden visualizar, quizá no tanto en las nuevas, pero en las viejas sí se pueden visualizar como pequeñas líneas. Ese es el dibujo que me va a tirar un haz de lápiz. La adquisición obviamente es más lenta, el brazo es fijo y tiene bajo costo. Y con respecto al haz de abanico, ¿sí? Tenemos una línea de adquisición, que esta en vez de ser una línea de píxel, es varias líneas de píxel, como una franja más o menos de 2 dedos, más o menos. Tiene detectores múltiples justamente porque necesitamos detectores múltiples, porque es más grande, digamos, el haz de radiación que genera, y la adquisición es más rápida. De hecho, les estoy hablando de que hay una gran diferencia. Yo probé los dos, haz de lápiz y haz de abanico. En el haz de lápiz yo llego a tener alrededor de, hablo en minutos, ¿no? Más o menos 15 minutos con columna y cadera, haciendo columna y cadera. Y eso sería, digamos, medianamente rápido. Pero los de haz de abanico llego a tardar 2 minutos por cada zona. No, perdón, 2 minutos con las dos zonas. Ahora, si es un lungo, obviamente voy a tardar un poco más. Pero hay una gran diferencia, porque en una imagen me reconstruye todo lo que es columna y cadera, línea por línea, y en otro lado me lo reconstruye en, digamos, una franja, y en 3 o 4 pasadas yo ya tengo la visualización de toda la columna, de toda la cadera. Esa es la diferencia entre haz de lápiz y haz de abanico. Si el equipo es del mismo fabricante, haz de lápiz y haz de abanico, yo puedo hacer un paciente tranquilamente en uno y luego en otro, y si es del mismo fabricante, la valoración da exactamente igual. No va a haber cambio de densidad mineral ósea porque lo haga uno o en otro. Puede haber un cambio leve, pero si hay una variación grande es porque yo hice mal algo, no porque el equipo haya fallado. Creo que hay un 1 o 2% de coeficiente de variación, así como muchísimo, entre unas de lápiz y unas de abanico del mismo fabricante. No es nada. ¿Sí? No me va a fluctuar en si el paciente tiene osteoporosis en uno y en el otro está normal, ¿se entiende? El haz de lápiz tiene un solo haz de rayos X colimado y un detector simple que se mueven en tándem, que es este movimiento, ¿sí? Hace movimiento transversal y longitudinal, y el escaneo es punto por punto. Y el haz de abanico tiene una fila de rayos X y detectores en serie, ¿sí? Y el escaneo es línea por línea, que son estas franjas mucho más gruesas. Acá vamos a hablar, acá es importante lo de las marcas, porque tenemos dos marcas así como que manejan una sola, digamos, manejan distintas cosas, pero las tengo que tener en cuenta porque esto hace la variación. Los equipos General Electric Lunar y los Norland manejan filtro K-Age de voltaje, filtros K-Age. Esto del voltaje va acá, no va ahí. El filtro K-Age es una especie de filtro que tiene solamente estas dos marcas, ¿ok? En el General Electric Luna, el filtro de Cerium resulta para filtrar energías de 40 kV a 70 kV. Y el Norland, el filtro es de Samarium, resulta para filtrar 45 kV a 80 kV. El detector es discriminante de energías. A ver, el filtro K-Age, ¿qué significa? Que es un mismo estilo de filtro, pero obviamente depende del fabricante y porque utilizan, no sé si llegan a ver, como máximo de 40 a 70 kV en el caso del Lunar,
Obviamente tiene que ser distinto el filtro del Norland porque maneja un poco más elevadas el kiloelectronvolt, la cantidad de energía. ¿Se entiende? Y el detector discrimina las energías en bajas y altas energías. ¿Ok? Me discrimina un valor entre las bajas y las altas. ¿Ok? Y en cambio el Hologic, que es el que usa Anto, si no me equivoco, maneja un cambio de voltaje. Bien. Maneja un cambio de voltaje. No tiene filtro, a diferencia del Lunar y del Norland. ¿Ok? El Hologic tiene ciclos alternados de picos de energía entre 50 kV y 80 kV, y estas variaciones se alternan entre bajas y altas. ¿Sí? ¿Qué pasa? En los filtros K-Age me tira toda la energía baja y alta y el equipo directamente discrimina, me saca una correlación de las mismas y me determina un valor de densidad mineral ósea. ¿Sí? En cambio, lo que va a determinar son por bajas y altas energías ciclos alternados de electricidad. ¿Se entiende? No como el otro, que me tira toda la valoración y saca una correlación, sino que esto va a tener que discriminar entre bajas y altas con los ciclos. No discrimina las bajas y altas, sino que discrimina los ciclos eléctricos. ¿Ok? Y el detector está integrado. Vieron que, no me acuerdo, con Anto creo que hablábamos de calibración diaria y fantoma. Bueno, la calibración diaria y fantoma se da en General Electric Lunar, ahí está, Santo, General Electric Lunar y Norland, justamente porque tienen filtro K-Age. Y el Hologic, lo que tiene de diferencia, es que tiene estos ciclos alternados. Hace ya directamente, en vez de calibración diaria, como nosotros lo hacemos externamente, la hace internamente, tiene un ciclo continuo, cambia muchísimo la valoración. Por eso, cuando nosotros tenemos un estudio de un Lunar, de un Norland o de un Hologic, ninguno de los tres, van a ser completamente exactos, va a haber mucha variación en lo que es el diagnóstico, por eso se recomienda generalmente al paciente realizar el estudio siempre en un equipo del mismo fabricante. Porque yo te puedo poner densitometría ósea de columna, cadera o antebrazo por DEXA, pero yo me la puedo hacer primero en un Lunar, después en un Hologic y después en un Norland, y el médico realmente no va a tener valores reales, ¿sí?, de continuidad, porque hay distintos filtros que tiene el equipo, ¿sí?, de distinto material, y por ejemplo, en el caso del Hologic, ya directamente no tiene un filtro, sino particularmente ciclos alternados de bajas y altas. Bueno, a mí me pasa de que a mí me vienen pacientes donde el médico le especifica que quiere lunar, para que se lo haga otra vez en el mismo equipo. Sí. Y he tenido un problema con una paciente hace muchos años, de que se vino a quejar porque nosotros no lo hicimos en el lunar, y nosotros le habíamos explicado de que nosotros lunar no teníamos. Bueno, pero eso ya no es culpa de ustedes, Claro, eso es culpa de la obra donde... social o quien la deriva, porque no tienen idea. Entonces, ahora vienen pacientes donde las chicas de recepción no entienden qué dice la orden o no saben y te dicen, no, pero le pide lunar, pero especificarle le digo a la paciente que nosotros no tenemos un lunar. Eso quiere decir que se lo tiene que hacer en el mismo lugar donde se hizo el anterior. Ah, no importa, te dicen. Bueno, pero porque los pacientes no saben, está bien, los pacientes no tienen por qué saber. Cuando suben al consultorio, yo les explico que no es el mismo equipo, que el médico se lo pidió en el mismo equipo que se hizo anteriormente, y bueno, en este caso de la pandemia me pasa que los pacientes no quieren ir otra vez a donde se lo hicieron. Entonces, como hay muchos pacientes... Sí, eso no depende de nosotros. Quédate tranquila, no depende de vos, depende del paciente y del médico. Cuando lo vea lo mandan a hacer otra densitometría, ¿me entendés? Y depende mucho de la obra social, porque las obras sociales no tienen idea, pero está buenísimo que se lo expliques. Sí, yo siempre se lo explico. Después porque... pasa esto que vos decís. Viene después el paciente re loco, no, que vos no me hiciste y que yo estoy pagando la obra social y que bueno, todo lo que ya sabemos. Sí. Y más trabajando en un privado. Pero, sí, olvídate, es así. Pero bueno, son cosas, yo sé, a ver, fuera de la clase que les doy, también les voy a hablar desde lo que es a nivel profesional que pasé durante todo este tiempo,
para que tengan idea cómo trabajar con ciertas circunstancias. De hecho, está bueno que Anto maneja otro equipo en un privado y nos pueda aportar este tipo de cosas, así que genial. Bueno, y eso es todo por hoy. ¿Alguna duda al respecto de la clase de hoy? Profe, yo, Sí, Mari. Mariana, ahí me escucha bien. Le quería hacer una Perfecta. consulta. Sí, decime. ¿Tiene el equipo un tope de, digamos, de lo que sería el peso corporal del paciente? Le pregunto por qué, porque en el tomógrafo cuando yo trabajaba, en la clínica hasta pacientes con 98 kilos dejábamos subir 95, porque si no, sí había problemas con el tema de la imagen y demás. O sea, ¿en estos equipos pasa lo mismo? Sí, en todos los equipos radiológicos, todos los equipos tienen tope de pesaje. Todos. Porque quieran o no, nosotros estamos atravesando una masa, ¿sí? Y también lo que influye mucho es las cuestiones del mecanismo, porque capaz que vos ponés en un resonador a alguien de 300 kilos, o en un tomógrafo a alguien de 300 kilos, y el equipo tiene la suficiente fuerza para traspasarlo con la radiación. Pero ¿sabés qué pasa? Hay una realidad. El equipo de densitometría tiene de tope, dependiendo el equipo, cuanto más nuevo mejor, de 130 kilos. El máximo. Ustedes tienen que pensar esto. Vieron que yo les explicaba antes que abajo del equipo nosotros tenemos todo lo que sería la parte del tubo de rayos. También tenemos toda la parte de capacitores y eléctrica. Si nosotros nos ponemos a pensar, decís, y bueno, pero escúchame, está midiendo la densidad mineral ósea, pero aparte de atravesar al paciente, atraviesa, digamos, una zona donde el paciente está acostado, o sea que la densidad mineral ósea puede cambiar. Justamente no. Lo que tienen los densitómetros es que la base donde se acuesta el paciente, que es como un aglomerado muy especial, no es un aglomerado cualquiera, ni un pedazo de madera, ni nada, no influye en absolutamente nada con lo que respecta a la densidad mineral ósea del paciente, entonces no vamos a encontrar variación en hacerle la densitometría, ¿sí? No es que, tiene osteoporosis, pero atravesó la madera y ahora está completamente sano, no. Esta herramienta que tienen los equipos de densitometría me determinan un tope de pesaje. No sé si conocen el aglomerado en sí. La madera vieron que es maciza. El aglomerado es como un pegamento acerrinado, todo lo que queda de las arqueras de pegamento y unificó todo eso haciendo algo concreto, pero tiene un tope de resistencia. Lo mismo pasa con los equipos. De hecho, si vos a un tomógrafo subís al nivel, no se mueve más y termina de caerse el soporte, por ende no vas a tener posibilidad de movilizar al paciente, porque se te rompió la cama. El pesaje y el movimiento que hace la camilla. Sí, el movimiento no avanzaba la camilla, eso también. Era todo un impedimento. Exactamente. Acá no se mueve la camilla, pero tenemos esta herramienta, este material, y este material influye en que sí o sí, siendo aglomerado, se desgrana. Y encima es un aglomerado especial, no es que decís, bueno, saco esto y le pongo uno nuevo. Y la peor parte de todas, chicas, es que si se me rompe el aglomerado donde está el paciente acostado, y yo supero el tope de pesaje, lo más seguro es que se me caiga la parte eléctrica. Y ahí perdemos el densitómetro al paciente, todo. ¿Alguna duda más? Gracias, profe, porque esto también los doctores no lo tenían en cuenta. A veces había ciertas discusiones porque decían, no, metelo igual, porque no. Pero uno sabe con qué está manejando y las cosas que puede suceder y que no. Aparte, imagínense también la incomodidad del paciente, porque a veces, obviamente, no pasaba la camilla, quedaba trabado en el country, todo un tema. Pero, bueno, buenísimo, gracias por... Bueno, lo mismo pasa en el densitómetro. Igualmente lo vamos a ver en otras clases también, no se preocupen. Decime, Clau. Sí, nosotros tenemos en Norland y es hasta 90 kilos nada más. Podemos llegar a ser hasta 92 kilos como una excepción. ¿Por qué? Porque, por lo que dice usted, no resiste el equipo, el peso.
Y eso, bueno, depende mucho de nosotros también, de nuestro propio criterio, porque muchas veces, hacelo igual, pero no, se rompe el equipo, no hay más densitometría. Es decir, es más la pérdida No, bueno, que pero la... yo les voy a decir algo. Sí, Fuera del equipo, que es lo que le sí. va a importar al dueño del Bueno, lugar. hablamos por el dueño del lugar, ¿no? Pero el paciente también. No, pero me ha tocado más de una vez que ya Bueno, se ha avisado de que hasta 90 kilos y no le avisan nada, y al paciente hay que preguntarle el peso, sí o sí hay que preguntarle el peso, porque si no, me toca a mí decirle, no señora, ¿cuánto? Porque yo la tengo que pesar, medir y demás. Lo lamento, pero no es por una cuestión de que no se lo puede hacer en ningún lado, sino que en este lugar no, porque eso está determinado, y hay pacientes que se molestan, es decir, no les gusta que les digas. Así que bueno, sí, es a mí una me han dicho, cosa, sí. Sí, a mí lo que me decían era, vos me estás discriminando. claro, Y ahí es donde llegaba la explicación de, sí, mirá, o sea, yo si querés te subo a la camilla, pero corres el sí, riesgo de muerte porque se me rompe la camilla, caes a la parte sí, eléctrica y me morís electrocutada. Pero fíjate vos qué claro, querés hacer. Yo a la camilla no te voy a subir. Me dice, ¿y dónde me lo puedo hacer? Porque me mandaban pacientes con alrededor de 170 kilos a veces. Y los médicos bueno, no tienen idea de ciertas circunstancias con respecto a las utilidades que nosotros con las que trabajamos generalmente. Y hay que poner la carita ante estas situaciones. Y aparte, o sea, ya de por sí debe ser feo que te digan, mira, no podés subir a la camilla porque el tope de pesaje de la camilla es este. Pasa por una cuestión más que nada de que si te realizo el estudio tampoco te serviría, sí, ¿entendés? Pero bueno, son cosas sociales que también tenemos que enfrentar en claro, muchos de los ámbitos en general. sí. Bueno, Pero bueno, es lo que gracias. hay. Eso igual está bueno que cada cual, por medio de su cuestión laboral, diga las cosas malas que le han pasado para... Yo generalmente doy muchos consejos en base a eso porque he pasado después de 17 años de densitometría, he pasado por miles, entonces por eso les doy una clase, pero también trato de enfocarlo en lo que ustedes necesitan como herramientas para enfrentarse a los pacientes, a Claro. circunstancias laborales también. Pero bueno, está bueno que ustedes nos cuenten, así vemos cómo lo podemos ayudar. Así que bueno, chiquis, la clase de hoy ha terminado, les mando un beso enorme, nos vemos la próxima, aprovechen que es viernes, descansen, disfruten. Muchas gracias. Igualmente, profe. Gracias. Muchas Y quédense tranquilas, que voy a ir pasando videitos para la próxima clase, así ven lo que se ve en el equipo en general, ¿sí? Buenísimo. Ok. Bien, Listo. gracias. Bueno, Gracias. Chao, gracias. chicas, que tengan buena Chicas, tarde. buen Profe. fin de. Bye. Buen Chao. fin de Buen fin para chao. todos.